Bienvenidos al curso de diseño enfocado en puestos y ambientes de trabajo. En el video anterior hablamos sobre la descripción y la definición del puesto de trabajo. Y acordamos que la forma correcta de describir un puesto de trabajo involucraba 4 factores. ¿Qué hace la persona? ¿Cómo hace esas tareas? ¿Con qué herramientas, insumos, máquinas, elementos hace esas tareas? ¿Y dónde desarrolla ese conjunto de tareas? Una vez tenemos definido el puesto de trabajo, descrito correcta y completamente, se hace necesario ahora que nos involucremos en una metodología asociada al diseño. Cuando hablamos de una metodología, hablamos de unos procesos secuenciales que se requieren para dar solución a un problema que se presenta, en este caso, en un puesto de trabajo. Para eso me permito presentarles la metodología de diseño de puestos y ambientes de trabajo, la cual está influenciada por el diseño ergonómico y el diseño de elementos de máquina. Esta metodología incluye 9 procesos o 9 partes. La primera se llama la necesidad. La segunda, las condiciones. La tercera es el análisis. La cuarta es el prototipo técnico. Luego vendrá la validación inicial. Posteriormente la definición de la solución, el desarrollo de la solución, la validación de la solución y llegaremos a nuestra solución definitiva y final. Cuando hablamos de la necesidad, es necesario tener presente la información que maneja la organización acerca de las estadísticas de accidentalidad, las estadísticas asociadas a enfermedades laborales, las estadísticas de ausentismo y la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, porque son estos 4 datos los que nos sugieren cuál es el puesto de trabajo que se debe intervenir. Bien, no debería ser de forma caprichosa la intervención del puesto de trabajo, sino a partir de evidencias, de información, de datos que nos permitan establecer una condición de seguridad y de bienestar para la población trabajadora que se está viendo afectada. Hablando de la necesidad, debo plantear acá la problemática. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese puesto de trabajo que ha generado el interés de modificar, actualizar o renovar? Y para eso se requiere otra información adicional. Primera, muy importante, las condiciones sociodemográficas. Necesitamos establecer y conocer nuestra población trabajadora. Esas condiciones sociodemográficas las podemos obtener a partir de una encuesta con cada uno de los trabajadores. Determinar su región, la edad, su género, entre otras variables. Otro elemento importante es la caracterización antropométrica. Es de suma importancia conocer nuestra población trabajadora, conocer las dimensiones del cuerpo en función de ese puesto de trabajo que previamente habíamos descrito. Bien, si es en una condición estática, si es en una condición dinámica, ¿cuáles variables son las que realmente intervienen en el diseño? Porque todas las dimensiones no serán necesarias para un puesto de trabajo. Habrá que analizar adecuadamente. De forma adicional, aquí hay que conocer el proceso. ¿Qué hace la empresa? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cómo es el flujo desde la materia prima, la elaboración y posteriormente el producto para que llegue al almacenaje? Eso hay que conocerlo muy bien. Hay que conocer los equipos. Antes hablábamos de la descripción, en ese cómo y en ese con qué se debe escribir muy bien, tanto los procedimientos como los equipos que están asociados a él. Aquí también es importante conocer las dimensiones del lugar. Hablábamos en la descripción del dónde. Ese dónde también tiene que estar dimensionado completamente. Muy bien.
Una vez tenemos definida esa necesidad, que conocemos el problema, conocemos la población trabajadora, conocemos las condiciones reales de los trabajadores frente al puesto de trabajo, ahora se requiere conocer las condiciones que nos coloca la organización. De forma general, las condiciones nos hablan de las restricciones financieras. Hay un tope, un valor límite que nos coloca la empresa para desarrollar el proyecto. Las restricciones físicas. En muchas ocasiones las locaciones son definidas por la organización. Alquilan una bodega, alquilan unas oficinas y esas oficinas no se pueden modificar, son las dimensiones que están. Y esa es una restricción que se debe tener en cuenta en el diseño. Las restricciones administrativas. ¿Sí? Por ejemplo, no se puede contratar otra persona, o no se puede generar un cambio de horario, o no se puede generar o adicionar una tarea a la persona o quitarle una tarea. Hay procesos contractuales, legales, administrativos que impiden pues que podamos sugerir uno de esos cambios. Y finalmente, la que considero más importante se llama las barreras del conocimiento. Porque es necesario que la persona encargada del diseño, en este caso la persona que lidera el proceso de seguridad y salud en el trabajo, conozca en detalle lo que hace la organización. No tiene sentido realizar intervención en el proceso, en el puesto de trabajo de un soldador, si yo siquiera conozco lo que hace el soldador. No conozco el proceso de soldadura, no conozco los equipos. Entonces va a ser muy difícil que la sugerencia que hagamos de modificación, adaptación, cambio del puesto de trabajo, pues pueda tener una buena recepción. Muy bien, en esta tercera etapa que se conoce como el análisis, vamos a realizar un filtro. Entonces tenemos requerimientos del usuario que identificamos y caracterizamos en la etapa llamada necesidad. Tenemos restricciones de la organización, que al igual que la anterior, se caracterizó y se logró la descripción a partir de la etapa de condiciones. Ahora lo que vamos a hacer en el análisis es una filtración, ¿bien?, de esos dos requerimientos para identificar de qué forma puedo dar respuesta tanto a requerimientos de usuario como a requerimientos de la organización. Esa priorización de ideas se da a través de una matriz. Por ejemplo, en clase hemos trabajado un poco la casita de la calidad y en general el método QFD. Puede hacer que esa sea una estrategia conveniente. Hay varias formas en las que podemos obtener un conjunto de ideas a partir de esa revisión simultánea tanto de requerimientos de usuario como de requerimientos de la organización. Una vez finaliza esa etapa de análisis, donde se tienen identificadas las ideas prioritarias que ya garantizamos van a dar respuesta tanto a requerimientos de usuario como a requerimientos de la organización, viene el modelado. Hay que plantear un modelo que pueda ser un modelo en 3 dimensiones usando software como Inventor, SolidWorks, Solid Edge, o plantear un modelo matemático, ¿sí?, físico, que dé respuesta a esas ideas o que modele esas ideas que previamente filtramos en la parte número 3 de la metodología. Acá es muy importante usar técnicas de creatividad, ¿bien?, porque pasar de la idea al modelo a veces puede ser complejo. Entonces las técnicas de creatividad pueden ser muy valiosas. Cuando se tiene el modelo completo en 3 dimensiones o se tiene planteado el modelo matemático, lo que sigue es una validación inicial. Esta validación consiste en pruebas. Recuerden que podemos hacer diseño de experimentos estadísticos también en esta etapa. Si lo hacemos a través de un modelado en 3 dimensiones, pues usamos las herramientas de simulación. Es como vemos en la izquierda, aquí se está simulando cargas, temperaturas en un cilindro pistón. Esto mismo lo podríamos llevar si tenemos modelada una silla, una mesa, una estructura, un andamio, una escalera. También podríamos hacer este tipo de simulaciones. Si tenemos el modelo no en 3 dimensiones, sino tenemos un modelo matemático, entonces vamos a empezar a configurar
a variar algunos elementos que hacen parte de ese modelo. Entonces, si estamos hablando de fuerzas, de energías, de velocidades, podemos cambiar, ¿sí?, esos valores e identificar bajo diferentes escenarios cuál sería el resultado que pudiésemos obtener. Es una forma en la que podíamos llegar a esta validación. No siempre es fácil acceder al software mencionado anteriormente, porque hay un tema de costos ahí. Sin embargo, si se puede obtener la versión académica sería valioso, y caso contrario, por lo menos tener el esquema y el modelo matemático que me permita hacer esa validación a través de diferentes escenarios. Una vez termino la validación, entonces tengo mi modelo, hago la validación, la simulación. Ahora, a partir de esa validación, esa simulación, pues se arrojan algunos resultados. Esos resultados permiten filtrar nuevamente ese modelo, reorganizar, optimizar el modelo para que planteemos ya la definición, la cual será las variables definitivas que participarán en el modelo, las dimensiones, los materiales, las formas, bien, las leyes físicas que van a dar respuesta al comportamiento del modelo. En la etapa de desarrollo vamos a convertir ese modelo que ya está previamente validado en una realidad. Viene un proceso de fabricación. Se recomienda fabricar un prototipo primero, ¿cierto? No un prototipo técnico como hemos hablado hace un momento, que era exclusivamente esquemático, era en 3 dimensiones a través del software, sino ya una fabricación que nos permita hacer validación directa con el usuario. Entonces, todas esas variables que ya conocemos, todos los materiales, las formas, las características, hay que llevarlas a la realidad. Vamos a pasar de una concepción teórica a una concepción física tangible. Una vez realizamos las pruebas, los análisis, tenemos en la definición ya la conceptualización completa del diseño, pasamos a la fabricación. Lo que sigue son las pruebas de usuario. Hay que probar ese prototipo que acabamos de fabricar, ¿sí?, ese primer proyecto ya físico tangible con el usuario. Hay que hacer esas pruebas obligatoriamente. Miremos un par de ejemplos de diseños modernos de puestos de trabajo administrativos, cómo se acopla el ser humano a esas nuevas soluciones, y de ahí sale información, ¿no? Pueden haber correcciones, pueden haber actualizaciones, modificaciones. Fíjense, aquí vemos cómo lo que se había planteado inicialmente, las formas, los espacios, los movimientos, los materiales, las variables como la velocidad, las variables como la posibilidad de soportar cargas, diferentes tipos de cargas, ajustes dimensionales. Esto es lo que nosotros debemos probar directamente con el usuario para identificar sus sensaciones, para identificar si logramos dar solución a esos requerimientos de usuario. En esta etapa del diseño, pues ya hemos validado con varios escenarios, hemos hecho simulaciones, ya hemos hecho algunas pruebas teóricas. Se esperaría, en el caso de que todo lo anterior se haya hecho correctamente, que los cambios acá sean muy pequeños. Pueden surgir, pero que sean muy pequeños, ¿sí? Veamos este otro ejemplo. Mr. Smith, please have a seat. Hablábamos en el video anterior sobre el tema de bienestar integral, y mencionábamos el tema de las emociones como parte importante de nuestros puestos de trabajo. La sensación de comodidad, el confort, bien, resultan importantísimos. Esos elementos hacen parte de nuestro diseño también. Hablamos ahora con esta integración del concepto de puesto de trabajo, de el bienestar integral,
de las emociones, de las sensaciones, de los colores, de las formas que también agraden a las personas. Bien. Finalmente, Five steps for ergonomic workstation design. A workstation can be considered a functional accessory for a worker's body. Like clothing or footwear, a poor fit fíjense, cuando hablamos de la solución, can be painful en esta and solución ya involucramos la necesidad completamente descrita. Entonces aquí cuando nos proyectan este tipo de respuestas finales de los diseños, vemos el cambio de lo que había antes, lo que estamos generando. He insistido mucho en el hecho de que nosotros debemos dar soluciones, debemos tener mucho cuidado de que nuestra solución no se vuelva un nuevo problema, razón por la cual esta metodología es recomendada para que lleguemos a una solución conveniente. Es una metodología probada, está fundamentada en el diseño de elementos de máquina, pero también está fundamentada en el diseño ergonómico. Bien, quiere decir que involucra aspectos científicos, metodológicos, pero también aspectos que hacen parte o que puedan permitir mejorar las adecuaciones para los puestos de trabajo de acuerdo a las formas, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las personas. Miremos un poco más de esta solución, que es una solución muy interesante. action. A similar case can be made by forcing the worker into modifying from the best practices and methods by having to use a stock workbench. The worker's compromised station causes them to improvise. This can create a non-productive, physically taxing, and possible injurious work environment. So here are key steps for creating an ergonomic workstation. Size of the task. How can the station be made comfortable? Do you require a Aquí nos muestran como esa comparación entre el escenario inicial y el escenario final. Bien, de esta forma terminamos con la metodología. Recuerden que para acceder al diseño, lo primero es entender que es un puesto de trabajo, que lo vimos en el video 1. Ahora lo que necesito es esa secuencia lógica, esos pasos que debo cumplir para garantizar que puedo realizar un diseño adecuado. Estos pasos son o tienen la posibilidad de devolverse en el caso de que se requiera. Si hay un problema con la validación, me puedo volver al modelo, modificarlo y retorno, ¿de acuerdo? No lo hice aquí de esa forma cíclica por visualización, pero claramente el tema de la mejora continua lo vamos a aplicar en cada uno de los pasos. Muchas gracias.